Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Mateo 11 y 12 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias porque seguimos descubriéndote a través del Nuevo Testamento, del libro de Mateo. Ayúdanos a seguir prestando atención a esta revelación de tu carácter, a poder conocerte de una forma tan cercana, tan íntima como lo es a través de la vida y obra de Jesús. Que hoy podamos seguir aprendiendo más acerca de ti y más en un tema que muchas veces nos deja incómodos, frustrados, angustiados, con dolor porque no sabemos si realmente pasó o no pasó, como es el pecado contra el Espíritu Santo. Guíanos, danos sabiduría por favor, en el nombre de Jesús oramos, amén. Mateo escribió su evangelio teniendo en mente una audiencia que es judía, eso debe tenerlo en claro, más de 30 años después de la muerte de Jesús. Pero esto no significa que no sea también para nosotros. Pero tenemos que entender que él lo que busca es presentar en su obra el pensamiento de Jesús, más que un contenido puramente narrativo, más que hacer una biografía de Jesús. Su objetivo es decir, Jesús es el Mesías prometido, Rey de los judíos, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento como estaba profetizado. Y vino a esta tierra a establecer su reino, el reino de los cielos. Por eso este libro está dividido en una introducción, de los capítulos 1 al 3, una conclusión en el capítulo 28, y en el medio, como si fuera un relleno de hamburguesa, 5 grandes secciones. Ya vimos las primeras 2, en Mateo 4 al 7, el anuncio del rey, donde Jesús a través del sermón del monte explica quiénes son las personas del reino, los principios o la justicia del reino y qué camino lleva a ese reino. También vimos en Mateo 8 al 10 el ascenso del rey, donde Jesús muestra de forma física, tangible, cómo traerá este reino del cual está hablando, del cielo a la tierra, a nuestras vidas, con 9 historias de milagros y un constante llamado a seguirlo. Y ahora Mateo, capítulos 11 al 13, es la respuesta al rey. En esta sección Mateo resalta varias respuestas al mensaje del reino. Positivas, negativas, neutrales, y las respuestas de Jesús a las respuestas al mensaje del reino a través de parábolas que representan el reino y continúan explicándolo. Veamos estas respuestas e intentemos identificar cuál es nuestra respuesta al mensaje del reino de los cielos. ¿Te parece? Bien, Mateo capítulo 11, versículos 1 al 9, nos presenta a Juan el Bautista, quien envía a sus discípulos a preguntar a Jesús si realmente él es el Mesías prometido. Recuerda que Juan era el que estaba en el desierto predicando que Jesús iba a venir, era el primo de Jesús. Y ahora, a pesar de que Juan había bautizado a Jesús y había sido testigo de la manifestación del Espíritu Santo que descendió sobre él, comienza a dudar. Comienza a dudar porque, pero si él es Jesús, ¿por qué yo sigo en la cárcel? Él había sido encarcelado. Así que Jesús responde a Juan, recordándole las profecías cumplidas en su ministerio y alaba su papel como aquel que estuvo antes de que él llegara. En Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24, se presenta la respuesta de las ciudades que habían presenciado los milagros y escuchado las enseñanzas de Jesús. Algunas de estas ciudades como Corazín, Betsaida, Capernaum rechazaron el mensaje y no se arrepintieron, lo que lleva a Jesús a pronunciar juicios sobre ellas. Mateo 12, 1 al 8 nos presenta un encuentro entre Jesús y los fariseos en un día de reposo, un sábado. Jesús y sus discípulos estaban caminando a través de los campos y al tener hambre comenzaron a recoger espigas para comer. Los fariseos, quienes eran conocidos por su rigidez ahí en la observancia de la ley, acusaron a Jesús y a sus discípulos de violar el sábado al trabajar en ese día sagrado. Y Jesús, lejos de anular el sábado como día de reposo, les explica su verdadero sentido. Ellos habían llegado a un punto en el que sus tradiciones y regulaciones se habían vuelto más importantes que el verdadero significado y propósito de la ley. En Mateo 12, 9 al 14, se relata otro encuentro de Jesús con los fariseos en el día de reposo, el sábado. En esta ocasión Jesús entra a una sinagoga y sana a un hombre con una mano seca. Él, en lugar de considerar el acto de sanidad como una violación del sábado, lo presenta como una manifestación del poder, de la gracia de Dios. La reacción de los fariseos ante la sanidad realizada por Jesús revela mucho de cómo estaba su corazón.
Porque en lugar de alegrarse porque hay una persona que acaba de ser sanada y reconocer el poder de Dios en acción, se retiran y comienzan a conspirar para destruir a Jesús. Con esto Jesús no estaba incumpliendo ni negando la ley, sino mostrándole su verdadero significado y propósito, que se habían perdido en las regulaciones y tradiciones que los fariseos habían agregado. Y Mateo 12, versículos 22 al 37, narra un episodio en el que Jesús realiza una curación milagrosa y luego se enfrenta a la acusación de que expulsa demonios por el poder de Satanás. Pero los fariseos, en lugar de reconocer el poder y la autoridad de Jesús, atribuyen su capacidad de expulsar demonios a Satanás. Jesús explica que si él tuviera ese poder y estuviera haciendo eso, estaría trabajando en contra de sí mismo, cosa que no tendría sentido. Así deja claro que es por el Espíritu de Dios que realiza estas obras milagrosas, lo cual demuestra la llegada del reino de los cielos. Ahora, abro un pequeño paréntesis para hablar del tema resaltado en Mateo capítulo 12, versículo 31. ¿Por qué? Porque es un tema del cual me preguntan mucho y veo oportuno poder conversarlo un poco. Allí se habla del pecado contra el Espíritu Santo. Muchos me escriben con miedo a no saber si lo cometieron y voy a responder esta cuestión de forma resumida. ¿Qué es entonces el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando ignoramos, resistimos y rechazamos la voz del Espíritu Santo, mostrándonos el pecado que tenemos en nuestra vida, apuntándonos a la justicia de Jesús para que nos demos cuenta de las consecuencias de permanecer en dicho pecado, lo que hacemos es cerrarle la puerta de nuestro corazón. Y al no poder entrar, sus frutos no florecen en nuestra vida. Y no aceptamos la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, Dios no nos puede perdonar, no porque Él no quiera hacerlo, sino porque en su infinito amor nos da la posibilidad de elegir y no puede ir en contra de nuestra decisión. No entrará a tu vida por la fuerza, Él quiere hacerlo por amor. Por eso golpea a la puerta y no la patea y entra directamente. Por lo que el pecado contra el Espíritu Santo no es un tipo de pecado específico, es un estado de pecaminosidad en el que nos negamos a aceptar a Jesús como nuestro Salvador amante, perdonador y transformador de vida. Y como no hay arrepentimiento, no hay confesión y nuestra mente ya ni siquiera se da cuenta que estamos en pecado, Dios no puede darnos su perdón, porque hemos cerrado nuestra mente a la influencia del Espíritu Santo. Tener miedo de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo, escúchame bien, tener miedo de haber cometido el pecado contra el Espíritu Santo en realidad es un indicador de que no lo cometiste. Porque si así lo fuera, no reconocerías tu condición como sucedía con los fariseos. Y a la vez es un indicador de que hoy tienes que confesar y arrepentirte por tu pecado. Porque serás perdonado. No porque lo merezcas, no porque eres digno, sino en el nombre de Jesús que murió por ti, para que puedas acercarte confiado y recibir su perdón. No como una excusa para, sigo pecando porque Dios me perdona, no, sino como una razón para alejarte de ese pecado y volverte a levantar. Volviendo entonces a lo que veníamos hablando, que son las diferentes respuestas que Jesús recibió sobre el mensaje del reino de los cielos y las muestras, ¿no?, de lo que significa este reino de los cielos. Ya vimos la respuesta de Juan el Bautista, las ciudades a las que fue, los fariseos, pero todavía hay más. Mateo capítulo 12, versículos 38 al 45, nos presenta un encuentro entre Jesús y algunos escribas y fariseos que le piden una señal para probar su autoridad y confirmar que es el Mesías. Estos líderes religiosos buscaban evidencia tangible, física, espectacular de parte de Jesús, a pesar de haber presenciado ya sus enseñanzas y milagros anteriores. Por eso Jesús se niega a hacerlo, les dice, no necesitan más pruebas, ya di todo lo que tenían para ver. Incluso, si nos adelantamos y hacemos un pequeño spoiler del próximo episodio, en Mateo capítulo 13, versículos 53 al 58, Jesús experimenta la incredulidad, la falta de confianza y el rechazo de su propia comunidad, Nazaret, incluso después de haber presenciado su sabiduría y poder. La gente como que en su cabeza no puede reconciliar la imagen de Jesús como el hijo de José el carpintero y un miembro común de su comunidad con la idea de que él sea el Mesías prometido y tenga autoridad divina. Si hacemos una lectura complementaria con el Evangelio según Juan, encontramos que ni sus propios hermanos le creían. En conclusión, el texto presenta diversas respuestas al mensaje del reino de los cielos presentado por Jesús en el Evangelio de Mateo.
Desde Juan el Bautista, que inicialmente duda, pero luego reconoce a Jesús como el Mesías prometido, hasta las ciudades que rechazan el mensaje y los fariseos que se resisten a aceptarlo, vemos una variedad de respuestas ante la revelación del reino. Incluso la propia comunidad de Jesús y familia muestra falta de confianza y rechazo. Este repaso, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo nos sirve? Nos ayuda a reflexionar sobre nuestra propia postura frente al mensaje del reino de los cielos. ¿Estamos dispuestos a aceptarlo y seguir a Jesús como el Mesías y el Rey prometido? ¿O nos encontramos en una actitud de duda, rechazo e indiferencia? La respuesta a esta pregunta es crucial, fundamental, ya que el reino de los cielos no solo implica un reconocimiento intelectual, yo entiendo que, sino también una respuesta personal y transformadora en nuestra vida diaria. El Evangelio de Mateo nos desafía a examinar nuestras actitudes y creencias, recordándonos que el reino de los cielos está presente y disponible para aquellos que lo buscan y lo reciben. Es un llamado a acercarnos a Jesús, a abrir nuestros corazones al Espíritu Santo y permitir que la gracia y el poder transformador de Dios actúen en nosotros. La respuesta que elijamos marcará la diferencia en nuestra relación con Dios y en nuestra participación en su reino. De nuevo, ¿estamos dispuestos a aceptarlo y seguir a Jesús como el Mesías y el Rey prometido? ¿O nos encontramos en una actitud de duda, rechazo e indiferencia? La respuesta a esta pregunta es fundamental. ¿Tus acciones están en coherencia con tus palabras cuando dices que aceptas a Jesús? ¿Qué dice tu perspectiva de vida y prioridades al respecto? ¿En qué aspectos deberías cambiar para responder a la invitación a ser parte del reino de los cielos? ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, muchas veces cuando leemos este mensaje y seguimos conociendo lo que tú fuiste diciendo y haciendo, parecemos esos fariseos y escribas, esas ciudades, esa comunidad de Jesús, su familia, inventando todo tipo de excusas y negando, Señor, el aceptar quién eres tú y darte la posición que te corresponde en nuestra vida, que es ser rey, porque no hay otra posición. Por lo cual, Dios, ayúdanos a reflexionar sobre nuestra vida, porque a veces es muy fácil decir, sí, soy cristiano, sí, leo mi Biblia, sí, oro, sí, voy a la iglesia, pero ¿qué dice mi vida, mi perspectiva, mis prioridades sobre quién está a cargo? ¿Soy yo quien está a cargo o es Dios quien está a cargo? Por lo cual, Padre, ayúdanos a ser coherentes entre lo que decimos y hacemos, a poder reflexionar sobre nuestro día a día, y si hay algo que poner en orden, siempre priorizar y recordar que no somos ciudadanos de este mundo, sino del reino de los cielos, y permitir que tú tomes el control de nuestras vidas. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo, y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.